Vamos a continuar nuestro estudio de la doctrina de Dios. Estamos en el capítulo 2 de nuestra confesión de fe, que habla sobre la doctrina de Dios. Ya nosotros abarcamos todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Y hace 15 días, empezamos con una sección dentro de este capítulo que tiene que ver con la relación de Dios y sus criaturas. ¿Cómo se relaciona Dios con sus criaturas? Nosotros sabemos, ya dijimos que cuando hablamos de los atributos de Dios, que nuestro Dios es un Dios santo, que Él está por encima de todo, ¿no es cierto? Que Él es esencialmente otro, pero ¿cómo es su relación con su creación, verdad? Y hace 8 días empezamos ese tema y hablamos de su independencia presuntuosa tocante a las criaturas. Y decíamos que Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Es decir, que Dios es autosuficiente, no depende ni necesita de nada ni de nadie para ser y existir, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tocar otro aspecto de la relación de Dios con sus criaturas y tiene que ver con su dominio soberano sobre ellas. Es verdad que Dios es independiente, autosuficiente, autoexistente, no necesita, no depende en nada de las criaturas, ni siquiera necesita la gloria de las criaturas. Él es glorioso en sí mismo. Sin embargo, también vamos a ver que Él tiene un dominio soberano sobre ellas. Pero antes vamos a invocar el nombre del Señor en esta mañana para que sea Él el que nos guíe en este estudio. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que tú eres y lo que haces. Gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar este día a tu casa de oración. Gracias te damos porque eres tú quien pones el querer como el hacer. Sabemos que al día de hoy hay muchos hermanos quizás en otras partes del mundo, especialmente en estos países que están en guerra, Señor, donde ni siquiera pueden reunirse, Señor. Te rogamos por ellos para que tú guardes sus almas, sus corazones. Y te rogamos, Señor, que nos des el suficiente anhelo y deseo de aprender de ti, ya que tenemos este privilegio enorme. Que no sea algo rutinario, sino que sea lo mejor, nuestra máxima adoración a ti. Sé tú con nosotros, quita toda distracción de nuestra mente, perdona nuestros pecados también, te rogamos. Danos una conciencia limpia, tranquila para recibir tu palabra. Te lo imploramos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a hablar sobre el dominio que Dios tiene sobre su creación, dominio soberano. Dice la confesión de fe que Él, hablando de Dios, por supuesto, Él es la única fuente de todo ser. Dios es la fuente de todo ser. ¿De quién, por quién y para quién son todas las cosas? Teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Entonces, estamos diciendo que no solo
Dios es independiente, que no depende, no necesita absolutamente en nada de su creación. Antes de que todo esto viniera a la existencia, Dios ya estaba. Dios siempre era. Y era completamente feliz y dichoso, ¿verdad? No necesitaba absolutamente de nada. Pero no solo Dios es un ser independiente en el sentido más absoluto de la palabra, pero Dios es la fuente de todo lo que existe. Dios es la fuente de todo ser. Eso es sumamente importante también. Porque si bien Él es un ser independiente, que está muy por encima de todo lo demás sí es dependiente. Todo lo demás sí es dependiente. ¿Dependiente de quién? Pues de aquel ser que es independiente, que es absoluto, que es soberano, que está sobre todas las cosas. Entonces, todas las demás cosas tienen una dependencia. Dios es la única fuente de todo ser. ¿De quién? Es la misma idea. ¿Por quién y para quién son todas las cosas? Eso también lo vamos a ver un poquito más en detenimiento en un momento. Ya vimos hace 8 días Romanos 11:36, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eso también va dentro del dominio, que las cosas en esta vida, mis hermanos, no ocurren al azar. No. Nosotros no creemos en las coincidencias. Sí. A veces en las pláticas, en las conversaciones cotidianas, la gente puede hablar de coincidencias, ¿no? Ah, mira, qué coincidencia que nos encontramos aquí en este lugar. Bueno, eso no fue una coincidencia. Qué casualidad, exacto. Bien, las cosas no ocurren por casualidad, aprovechando ese término, sino por causalidad, que es diferente. ¿Entienden la diferencia, no? No por casualidad, sino por causalidad. Es decir, todo tiene una causa. ¿Y cuál es la causa última de todas las cosas? Dios es la causa última. Si nos remitimos a la última instancia, Dios es la causa de todo. ¿Por qué? Porque aún las cosas malas que ocurren en esta vida, otra vez, no somos ajenos a lo que está pasando allá en Europa Oriental. Todo eso, sí, nosotros sabemos que hay un príncipe en este mundo que gobierna este mundo, ¿verdad? Pero él no es soberano en el sentido absoluto, ¿sí? Los presidentes tienen una soberanía en sus países, sí. Satanás tiene una soberanía sobre ellos. Eso es verdad, porque como sabemos, Él es el príncipe de este mundo. Pero por encima de ese hay otro más alto, que es el que controla todo. ¿No es cierto? Satanás le debe obediencia a Dios, fíjense. Satanás le rinde obediencia a Dios, quiera o no. No tiene opción. Satanás no es soberano en el sentido absoluto. Y eso lo vemos en el caso de Job, claramente, ¿no? O sea, yo creo que ahí no hay dudas. Satanás le rinde obediencia a Dios, no tiene opción. Porque por encima de él está Dios. Dios, Él es soberano. ¿De quién, por quién y para quién son todas las cosas? Lo entendamos o no, esa es la verdad. Esa es la verdad absoluta. Teniendo sobre todas las criaturas, oye esto, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, otra vez, vamos a decir, hay niveles de soberanía. Cuando hablamos de la soberanía de Dios como atributo, dijimos que hay niveles de soberanía, vamos a decir. Un padre de familia es soberano en su casa, en cierta manera, ¿no? O sea, él es la cabeza, él es responsable. Hay otros niveles de soberanía. El jefe de una compañía, él es soberano en su compañía, en su empresa, de tomar las decisiones. Y así podemos ir escalando, ¿no?
Pero en últimas, quien tiene un dominio absoluto y soberano es el Señor, para hacer mediante sus criaturas, para las criaturas y sobre las criaturas lo que a Él le agrade. En otras palabras, Dios es como el alfarero, que Él está dispuesto a hacer de la masa de barro exactamente lo que a Él le plazca. Y todas sus criaturas son como el barro. Pregunta, ¿qué puede decirle el barro al alfarero cuando está haciendo el trabajo? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué me hiciste vaso si yo quería hacer chorote? No. El barro no puede, no tiene, es irracional el solo hecho de pensar algo así. Pero es más o menos la idea. Dios es soberano sobre todo. Él es el alfarero y todo lo demás es barro. De hecho, es uno de los argumentos que Pablo trae en Romanos 9, también pasamos por ahí, ¿recuerdan? ¿Acaso le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene Dios potestad para hacer de la misma vaso un vaso de honra y otro para deshonra? En fin, esa es la idea. Dios es soberano para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Y no hay quien le discuta. No hay discusión. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en estos textos. Ya, esta fue una introducción a modo de explicación del dominio soberano que Dios tiene sobre sus criaturas, ¿no es cierto? Es necesario, es pertinente, definitivamente. Pero lo más importante, mis hermanos, siempre, ustedes saben, es qué dice la Escritura sobre el tema, ¿no? ¿Qué nos enseña la Escritura al respecto? Entonces, nuevamente, vamos a hacer el ejercicio como lo hemos hecho otras veces. Vamos a ver, a revisar, si no todos, quizás la mayoría de estos textos que tenemos aquí en pantalla. Entonces, vamos a asignar algunas lecturas para poder avanzar en estos textos. Entonces, hermano Ricardo, si nos ayuda con Job 23, del 13 al 15, Job 23, del 13 al 15. Hermano Raúl, Salmo 115, 3, Salmo 115, 3. Hermano Jesús, Salmo 145, 13, Salmo 145, 13. Hermano Carlos, Daniel 4, versículos 34 y 35. Daniel 4, versículos 34 al 35. Hermano Wilson, Daniel 7, versículos 13 al 14. Daniel 7, versos 13 al 14. Junior, Isaías 14, 24 al 27. Isaías 14, 24 al 27. Jonathan, ayúdanos con Isaías 40, versículos 22 al 24. Ok, ahí vamos a dejar el Antiguo Testamento, yo creo que ahí tenemos suficiente evidencia. Vámonos al Nuevo Testamento, hermano Herminio. Hechos 4, 24 al 28. Hechos 4, 24 al 28, hermano Danca. Hechos 5, versículos 38 y 39. Hechos 5, 38 y 39. Manuelí, Romanos 9, versículos 10 al 12 y 17. Romanos 9, versos 10 al 12 y 17. Hermano Rolando, Romanos 11, versos 34 al 36. Romanos 11, 34 al 36. Y Mecho, si nos puede ayudar con Filipenses 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya si nos queda tiempo, revisaremos algún otro. Entonces, vamos a avanzar en estos textos de las Escrituras.
y vamos a ver qué nos enseña la Biblia en cuanto al dominio, en cuanto al gobierno soberano de Dios sobre su creación. Bien, vamos entonces a revisar Job 23, versículos 13 al 15. Sí, hermano. Dice así la palabra del Señor. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Sí, aquí tenemos en este... Sí, gracias, hermano Jesús, nos puede ayudar con el micrófono. En este texto tenemos dos cosas, dos ingredientes. Por un lado tenemos una declaración, dice, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Sí. Ustedes saben, nosotros hacemos muchos planes, ¿no es cierto? Decimos, si Dios quiere, la próxima semana vamos a reunirnos aquí. Y de hecho, esa es la manera correcta de decirlo, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque si no quiere, no va a pasar. Si no quiere, no va a pasar. ¿Qué puede pasar para que yo no esté aquí la próxima semana? Bueno, puede que me enferme, ¿no? Puede que tenga que salir de viaje porque se presentó algo. O puede que el Señor me lleve. Pero si no quiere, no va a pasar. Entonces, pero en Dios no hay cambio de planes. Volvemos al punto. En Dios no hay cambio de planes. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Él ya fijó una fecha en que va a regresar Cristo, esa fecha no va a cambiar. ¿Sí? Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, ¿y qué pasó? Y sucedió. Su alma lo deseó y lo hizo. Nadie pudo detenerlo a Él. Pero hay algo más que vemos en este texto, y es la reacción de Job, porque Job está aquí de alguna manera apelando al Señor, está abogando su causa delante del Señor. Entonces, primero declara su soberanía, como acabamos de ver, pero luego en el verso 15 encontramos una expresión de Job que me llama mucho la atención. Por lo cual, yo me espanto en su presencia cuando lo considero y tiemblo a causa de él. Sí. Una cosa es lo que diga un pastor. Un pastor a veces puede decir cosas que no necesariamente están bien o son correctas. Pero una cosa es lo que un pastor, o una cosa es lo que diga, vamos a decir, el jefe de la compañía. Una cosa es lo que diga un presidente, hablando de la actualidad. Una cosa es lo que diga un presidente, un gobernante. Pero otra, lo que dice el Santo Dios. Porque un presidente puede decir, voy a entrar en guerra, pero puede que no entre en guerra. O puede decir cualquier cosa, pero solamente Dios, Él sí tiene el control soberano para decir y hacer lo que Él quiera. Solo Él puede hacerlo. Y ahorita vamos a ver, en una de las lecturas, vamos a ver el caso, para que ustedes vean que es verdad lo que estoy diciendo. Vamos a ver el caso de un gobernante en las manos del Señor. Pero bueno, vamos a ir al Salmo 115, verso 3 antes. Nuestro Dios que está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Uh-huh. Así o más claro. Sí. Nuestro Dios está en los cielos. En otras palabras, Él está por encima de todo. ¿Y qué dice?
Todo lo que quiso, ha hecho. Punto. Salmo 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sí. Vemos otra vez. Las dictaduras, que son los gobiernos que más tiempo toman, ¿no es cierto? Algunas duran como hasta 50 años, más o menos, ¿no? Los hermanos de Cuba tienen idea un poco. En fin, pueden tener periodos prolongados de tiempo en el poder. Sin embargo, eso tarde que temprano termina. Eso termina, ¿sí? Toda dictadura termina en algún momento. Pero aquí estamos hablando de alguien que está sentado en un trono cuyo reino es por todos los siglos y su señorío por todas las generaciones. ¿Sí? Y obviamente no estamos hablando de un dictador. ¿No? No estamos hablando de alguien que es arbitrario, caprichoso en el poder. No. Estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien todas las criaturas por derecho le deben adoración y obediencia. Estamos hablando de Él. Y su reino, ¿qué dice? Es eterno, por todas las generaciones. Ahora sí, vamos a ir a un caso más particular. Daniel, capítulo 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue de vueltas, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Muy bien, gracias. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de un presidente? Más que un presidente. ¿De un rey? Sí, más que un rey. Más que un rey. Él era el gran emperador, nada más y nada menos que de la gran Babilonia, que del gran imperio babilonio. En otras palabras, él era la persona más importante del mundo en aquella época, más influyente. ¿Estamos de acuerdo? Sin duda. Y bueno, recuerdan que, bueno, él había tenido un sueño, ¿no? Bueno, había tenido dos sueños. Uno, el de la imagen, ¿no es cierto? Pero otro, el de los árboles, el del árbol, perdón. Y ya saben quién es ustedes, el árbol grande, donde todas las aves venían a refugiarse en él, los animales, las bestias del campo y todo eso. Y Daniel le da su interpretación, ¿no es cierto?, a ese sueño. Dice, esta es la interpretación, estoy leyendo en el verso 24, estoy contextualizando un poco. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Imagínense ustedes que alguien le diga esas palabras al gran emperador. Eso fue lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor.
y pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Oye esto. Le están diciendo al gran emperador de Babilonia que por encima de él hay otro. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que Daniel le está diciendo en otras palabras. Dice, mire, usted va a estar como las bestias del campo. Va a comer hierba, va a ser bañado con el rocío del cielo, igual que una bestia. Y todo eso va a pasar hasta que usted reconozca que por encima de usted hay alguien más. Es lo que le está diciendo. Pasarán 7 tiempos hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. En otras palabras, si tú, oh rey, estás ahí sentado en ese trono, no es por voluntad propia. No, es porque aquel que está más arriba te puso ahí. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Y entonces, pues, ocurre exactamente lo que Daniel le profetizó que iba a pasar, ¿no? En la misma hora, verso 33, estoy leyendo ahora, después de que Daniel le está hablando, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. O sea que lo que Daniel dijo no fue un invento, ¿no? No era por asustarlo nomás. No, se cumplió. Mas al fin del tiempo, entonces, entre el verso 33 y el verso 34 de Daniel, ya ha pasado 7 tiempos. ¿Sí? Se cree que son aproximadamente 7 años o algo así. Entonces en el verso 34 tenemos lo siguiente: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En otras palabras, se cumplió lo que Daniel le dijo. No solamente Daniel le dijo que iba a ser como las bestias del campo, ¿no? Que iba a estar con ellos y que no. Pero dice que al final, ¿qué iba a hacer? Iba a reconocer al Altísimo. Y fue exactamente lo que pasó. Dice que alzó sus ojos al cielo, su razón le fue devuelta, y alabé y bendije al Altísimo, glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno o por siempre, y su reino por todas las edades. Aquí vemos, mis hermanos, a la persona más importante y más influyente del planeta, reconociendo que sobre él había otro más alto. Y la conclusión, ¿cuál es? Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de él, del soberano. Son considerados como nada. Y él hace según su voluntad. Él no tiene impedimentos para hacer su voluntad. No, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso sí es soberanía absoluta, ¿no es cierto? En el sentido más amplio del término. Entonces ahí tenemos, mis hermanos, un claro ejemplo
del dominio soberano que Dios tiene sobre su creación, sobre sus criaturas, aún a las personas más influyentes. Él las domina. Por eso, y claro, no debemos dejar de orar por nuestros hermanos ucranianos y todo lo que está pasando, pero también podemos descansar en este Dios. Él tiene el control. No crean que las cosas se le han salido de las manos al Señor, en ninguna manera. Él es soberano, absolutamente. Veamos otro texto, Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice así la palabra: seguía yo mirando en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de muchos días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino, un reino que no será destruido jamás. Amén. Sí. Aquí tenemos otra vez a un rey y un reino. Un rey eterno, cuyo dominio es dominio eterno, que nunca pasará y que nunca será destruido. Nunca será destruido. Y como dice ahí, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Otra vez, un rey, un gobernante absoluto sobre todo. Isaías 14, versículos 24 al 27. Otro texto. Dice así la palabra del Señor. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que ha estado acordado sobre toda la tierra, la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Gracias. Aquí está hablando de Asiria. Asiria. Y dice que Dios, Jehová de los ejércitos, va a hacer de la manera que lo ha pensado. ¿Sí? Dios no va a fracasar en sus planes. Lo va a hacer exactamente como Él lo pensó. Y que quebrantaría al asirio y lo iba a destruir por completo. Este versículo 26, este es el consejo que ha acordado. La mano extendida sobre las naciones. Y luego en el verso 27, creo que es la mejor expresión que tenemos de la soberanía de Dios aquí. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Sí. Si Dios ha decretado algo, ¿quién puede detener la mano del Señor y decirle, no, Señor, espérate? O todavía no. No. ¿Quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hay otro texto también, hablando precisamente de Asiria y del rey Sennacherib, diciendo que Asiria es báculo en su mano para castigar al pueblo de Israel. ¿No es cierto? Noten la soberanía, noten el gobierno absoluto de Dios. Dios está usando, como usó a Nabucodonosor también. Nabucodonosor también fue un báculo en la mano del Señor para castigar, para disciplinar a su pueblo. Los llevó al cautiverio. Lo mismo hizo con el rey de Asiria. Dios lo usó como un báculo en su mano para traer juicio sobre la nación de Israel.
Él es soberano. Claro, el rey de Asiria lo único que pensaba era en extender sus tierras, ¿no? Ser más grande. Eso es todo lo que él tenía en mente. Él no tenía idea que Dios lo estaba usando a él en ese sentido. Pero es que volvemos al punto. Por encima de ese rey había uno más alto. Y claro, por supuesto, este rey por su maldad no se quedó sin su castigo. Porque luego el Señor dice, pero ay de aquel con quien le pego a mi pueblo, ¿no es cierto? Hay del látigo, de la vara con que le pego a mi pueblo. Por supuesto, porque él también era responsable. Pero aquí el punto es que Dios tiene una soberanía tal, ¿verdad?, que nadie escapa a su soberana voluntad. Y vamos a ver otro más, Isaías 40, versículos 22 y 24. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Hojarasca. Uh-huh. Bien, otra vez. Sí, hay grandes reyes, grandes emperadores que han tenido dominio, pero este está gobernando sobre toda la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra y que sus moradores son considerados como ¿qué? Langostas, como langostas. Esto es una grande, bueno, si ustedes leen el capítulo 40, todo de Isaías, simplemente vemos allí una gran expresión de la soberanía de Dios, del control, del gobierno soberano, absoluto, sobre toda la creación. Ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento, porque la soberanía de Dios no solo es del Antiguo Testamento, no solo está en la maqueta, cómo Dios usó estos grandes reyes, emperadores para hacer su voluntad, pero también en el Nuevo Testamento tenemos otros ejemplos y otras afirmaciones de esta soberanía. Vamos a ir con Hechos 24, versículos 24 al 28. Y yo creo, de hecho, mis hermanos, que este es el más grande ejemplo, la más grande ilustración. Hechos 4. Hechos 4, 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Gracias. Esta es una oración, de hecho, y una oración en la que, para el consuelo de ellos, porque ya ellos estaban empezando a sentir el rigor de los mismos judíos y también del Imperio Romano. Entonces estaban siendo perseguidos y ellos cobraban fuerza recordando el Evangelio, recordando
a aquel que ya había dado su vida por ellos, ¿no es cierto? Pero llama la atención cómo lo expresan en esta oración. Dijeron, soberano Señor. Noten cómo empieza. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es una expresión de alabanza, ¿no es cierto? Definitivamente. ¿Y qué es lo primero que reconocen? Su soberanía. Mis hermanos, en tiempos de persecución, en tiempos de tribulación, en tiempos de aflicción, no hay mejor recurso para descansar nuestras almas que apelar a la soberanía de Dios. A la soberanía de Dios. El hecho de saber que Él es soberano, que Él está en control de todas las circunstancias, eso nos debe fortalecer muchísimo. Y es a lo que ellos apelaron, a la soberanía de Dios, al creador de todo lo que hay. Pero no solo eso. Entonces luego trae una cita, de hecho, de David en el Salmo 2, ¿verdad? Porque se amotinan la gente, los pueblos piensan cosas vanas y todo esto. Y no solo eso, es un salmo profético. Dice, se reunieron los reyes de la tierra, príncipes se juntaron en uno contra el Señor Jesucristo. ¿Eso se cumplió? Por supuesto que se cumplió. Los príncipes, los gobernantes de este mundo se unieron para matar al Señor. Ustedes saben, allí estuvo involucrado Caifás, sumo sacerdote, Anás, estuvo involucrado Herodes, rey de Judá, Pilato, gobernador del César en Judea. Toda esta gente importante, ¿qué sucedió? Se unieron, dice en el verso 27, porque de verdad se unieron. O sea, eso que dijo el Salmo otra vez, eso no fue una imaginación, no, eso se cumplió. En verdad se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y noten el término que utiliza, ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Llama mucho la atención porque, por supuesto, no estamos quitando del escenario la culpa que tuvieron estos hombres en la muerte de Cristo, definitivamente no. Pero ellos cobraban valor al saber y al reconocer que aún esos hombres, quienes mataron al mismísimo Hijo de Dios, ellos habían sido previamente preparados de antemano para hacer, como dice aquí, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sí? O sea, no solamente el Cordero, como dice Pedro en su primera carta, no solamente el Cordero había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, lo cual es verdad, pero también habían sido preparadas las personas por medio de las cuales ese Cordero iba a ser sacrificado. ¿Sí? Es lo que dice el texto. A quienes ungiste. Pero hay de aquellos también, por supuesto. Pero fueron destinados para eso. Soberanía de Dios en acción, ¿no es cierto? En el sentido más absoluto. Hechos capítulo 5, versículos 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Gamaliel, un hombre muy respetado entre el pueblo de Israel, por supuesto, doctor de la ley. Y otra vez, Pedro, Juan, los apóstoles siendo perseguidos, el mismo problema.
Entonces Gamaliel muy sabiamente, después de ver que a pesar de la persecución y de todo lo que se había hecho, estos hombres seguían insistiendo y predicando el evangelio. Y entonces Gamaliel llega a la conclusión y les dice: ¿saben qué? Apártense de esos hombres y déjenlos. Y es sumamente interesante el argumento que trae Gamaliel, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice que va a pasar? Se va a desvanecer. Y tenía razón. Si esto es consejo de hombres, no, eso no va a prosperar, eso no va para ningún lado. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. O sea, el mismo Gamaliel está reconociendo que si esa obra, que si ese evangelio que ellos predicaban era de Dios, ¿qué dice? Va a prosperar. No la vamos a poder destruir. No la vamos a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bien, Romanos 9. ¿Quién lo tiene, hermano? Ok. Versículos 10 al 12. Ajá. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. El 17. Porque las Escrituras dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Gracias, hermano. Aquí tenemos dos casos. Si se dan cuenta, son dos ejemplos diferentes. Claro, el contexto es el mismo, ustedes ya saben. Pero tenemos dos casos. El primero, el caso de Jacob y Esaú. Y dice que pues ellos no habían nacido, ni habían hecho bien ni mal, como dice el texto, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿qué? Permaneciese. Se le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿Y por qué? Eso no es justo, alguien podría decir. Eso no es la costumbre, ¿no es cierto? ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era que el mayor era el primogénito, era el que heredaba, ¿no es cierto? Pero aquí dice que el mayor serviría al menor. ¿Por qué? Porque así quiero, en otras palabras, responde el Señor. No habían nacido, no habían hecho bien ni mal, simplemente porque yo así lo quiero. Punto. ¿Saben una cosa? Isaac, el papá de estos hijos, él no estaba de acuerdo con Dios. ¿Cómo así? Sí. Isaac prefería a su hijo Esaú, porque él era un hijo de guerra, valiente, cazador, igualito a él. Él era todo un hombre. El otro nomás estaba detrás de las faldas de la mamá. Estoy parafraseando, obviamente. Entonces, ¿cuál era el hijo favorito de Isaac? Esaú. Isaac iba a bendecir a Esaú, ¿saben? ¿Cómo lo saben? Pues ahí está. Dios tuvo que quitarle la vista a Isaac. Noten las consecuencias de no estar de acuerdo con los planes de Dios. Dios tuvo que quitarle la vista a Isaac para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, como dice aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque Él es soberano. Dios, mire, aunque Isaac estuviera puesto en bendecir a Esaú, bueno, lo palpó y todo esto, y hasta en algún momento llegó a dudar, ¿no es cierto?, de si era Esaú o no. Pero mi punto es que, aunque Isaac tenía en mente otra cosa, él iba a bendecir a Esaú,
no eran los planes de Isaac los que iban a prevalecer, sino los del Señor. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Se dan cuenta? Isaac tenía soberanía en su casa, por supuesto que sí, pero por encima de él estaba el soberano, Señor, y era el propósito de él el que iba a permanecer. Y el otro caso que tenemos aquí en el verso 17 es el caso de Faraón, ¿no es cierto? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí tenemos otra vez ambas cosas. Cuando uno va al relato en Éxodo, uno se da cuenta que, por un lado, Faraón endurecía su corazón contra Dios, ¿no? Él era rebelde. Pero por otro lado vemos que Dios endurecía el corazón de Faraón, ¿no es verdad? ¿Y todo esto para qué? Para mostrar el poder, la soberanía de Dios en acción. Miren, Dios hubiera podido sacar a Israel de Egipto desde la primera plaga y punto, se acaba el problema, ¿ya? ¿Y por qué no lo hizo? Porque no quiso. Porque quería manifestar su poder, su gloria, su soberanía sobre este hombre Faraón. Esa fue la única razón de por qué no sacó a Israel desde el primer momento. ¿Ven? Esto es soberanía de Dios en acción. Wow, el tiempo ya se nos fue. Pero vamos a ver un último texto, Romanos 11, hermano. Yo creo que con este está bien para cerrar. Romanos 11, versículos 34 al 36, fue precisamente lo que se predicó hace 8 días, hermano. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos por los siglos. Amén. Amén. Entonces, bueno, ya se explicó este texto, ¿no? Hace 8 días, clarito. Hay 3 preguntas con las que el apóstol está adorando al Señor. Primera, ¿quién entendió la mente del Señor? Sí. Hay cosas que no vamos a entender. Bueno, muchas cosas en realidad que no vamos a entender. Pero es que nuestra mente es finita, nuestra mente es humana, nuestra mente es limitada y aparte nuestra mente está caída, está contaminada por el pecado, así que hay muchísimas razones para no entender la mente de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿A quién tuvo que apelar el Señor para decir, a ver, dígame, ¿qué hacemos aquí? Es que tengo un problema. Yo creé al hombre para mi gloria y resulta que él fracasó, pecó. ¿Qué hago? No, por supuesto que no. En Dios no hay esa ambivalencia. No. ¿Verdad? Dios no fracasó en sus planes. La caída era parte del plan de Dios, como todo lo que pasa en esta vida. Todo está en sus planes. ¿Quién fue su consejero? ¿Verdad? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Dios está en deuda con quién? Con ninguno. Somos nosotros los que estamos en deuda con él. Una deuda que simplemente nunca podremos pagar y que tampoco Dios espera que se la paguemos, como les decía esa vez. Dios no espera que se la paguemos por el simple hecho de que nunca se la vamos a pagar. Nunca se la vamos a pagar y por eso lo único que nos resta es que adorar a este Dios sabio, todopoderoso, soberano en todo el sentido de la palabra, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Oremos. Padre Santo, bueno, justo, misericordioso Señor, soberano y sabio Dios, a ti, Señor, te damos gloria y honra en este día por todo lo que tú eres, Señor,
lo racional, lo lógico, Señor, es caer postrados ante ti, Señor, por la gran majestad, por lo inmenso, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu soberanía, Señor, en acción. El hecho de poder venir a ti, Señor, descansando en tu soberanía, oh Dios, es algo que nos llena. Y te rogamos, oh Dios, te rogamos que nos ayudes a vivir siempre en fe, a la luz de estas verdades, en dependencia de ti. Te rogamos, Señor, estas cosas en Cristo Jesús. Amén.